¿Cómo juega Ecuador de la mano de Félix Sánchez Vaz, que es su director técnico? Bueno, vamos a resolver esa pregunta precisamente en este análisis, a través del tablero táctico que tenemos en este canal. Voy a tomar como referencia el último partido que jugó Ecuador hace 2 días frente a la selección de Bolivia en New Jersey, en Estados Unidos. Ustedes saben que Ecuador ganó ese partido 1-0 y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En primer lugar voy a hablar de la propuesta defensiva que plantó Bolivia en el campo de juego. En segundo lugar les voy a mostrar cómo respondió Ecuador para poder superar esa propuesta defensiva de Bolivia. En tercer lugar les voy a mostrar qué problema tenía Ecuador, particularmente con 2 de sus jugadores. Este señor que está acá, Moisés Caicedo, y este otro señor que está acá, Gonzalo Plata. Y para cerrar el video, la parte más importante, les voy a mostrar cómo hizo Félix Sánchez Vaz para precisamente resolver ese problema y que Ecuador acabara imponiéndose en el marcador y llevándose el triunfo en este encuentro futbolístico. Espero que sea un video interesante, espero que les pueda gustar, espero que se queden la mayor cantidad de tiempo posible viendo este video y que después en la sección de comentarios me digan qué opinan acerca del juego de Ecuador con Félix Sánchez precisamente. Antes de comenzar, igual te recomiendo lo mismo de siempre. Si te gusta el contenido, si sos ecuatoriano, si sos hincha de la Tri, suscríbete a mi canal, por favor. Hace clic en el botón que está allí abajo y listo, quedas suscrito y te lo agradezco de todo corazón. De igual forma, seguime en Facebook y por último, dale like, dale me gusta a este video. Gracias a todos mis hermanos ecuatorianos, los llevo en el corazón y sin más preámbulos, hablemos de fútbol. Acá tenemos las alineaciones titulares tanto de Ecuador como de Bolivia, ¿no? Ecuador partiendo de una línea de 3 en el fondo, 4 en el medio campo, Hurtado, Grueso, Caicedo y Estupiñán, y 3 más arriba, ¿no? 2 extremos como Alan Franco y Gonzalo Plata, y Campana, Leo Campana como 9. Del otro lado tenemos a Bolivia. Acá, como lo tenemos parado, es un poco engañoso porque realmente este jugador bajaba bastante y se unía a la línea de 3 centrales, y este otro, Roca, hacía lo mismo por la izquierda. Entonces al final del día, a lo largo del partido, casi siempre Bolivia jugó con una línea de 5 en el fondo. Un doble 5 con Bejarano y con Quiroga, y 3 delanteros, Vaca terceros y Algarañaz. Entonces listo, comencemos a hablar de la propuesta defensiva de Gustavo Costas con Bolivia. Defendía Bolivia de 3 maneras diferentes. A veces lo hacía con una defensa que se plantaba en un bloque medio bajo, tal como lo vemos acá en este ejemplo, y hacía una labor de contención mixta. ¿Por qué contención mixta? Todos los bolivianos, todos marcaban el espacio, marcaban las zonas. Ibáñez, por ejemplo, se encargaba de esta zona, Roca de esta, los 3 centrales cada uno de su zona, el doble 5 también, Vaca también, terceros también, pero ojo, había un jugador que no, este jugador de acá. Algarañaz sí hacía un trabajo de referencia personal. Costas lo mandó a tomar hombre a hombre a este jugador, a Carlos Grueso en Ecuador. Así que para donde iba Grueso, para donde se movía, lo perseguía Algarañaz, le hacía una referencia personal, todo el tiempo estaba encima de él, porque claro, cuando Ecuador salía desde el fondo y la pelota la tenía a Pacho, o la tenía a Hincapié, o la tenía a Torres, este jugador Grueso era el primero en encargarse de mostrarse para recibir y empezar a darle salida al equipo de Félix Sánchez. Para cortar ese primer circuito de salida en Ecuador, precisamente Costas puso a Algarañaz a perseguirlo a Grueso todo el tiempo. Todos marcaban la zona, menos él. Cuando hay ciertos jugadores en un esquema defensivo que marcan la zona y otros jugadores marcan hombre a hombre, estamos hablando de un esquema mixto, de una defensa de contención, en este caso, mixta. Si fuera solamente marcar la zona, sería una contención zonal. Si todos marcaran hombre a hombre, sería una contención hombre a hombre precisamente. Entonces ya me entendieron por qué es una contención mixta. De esa manera lo hacía Bolivia. Otras veces, ya cuando el partido comenzó a avanzar en el primer tiempo, la selección boliviana comenzaba a presionar. Entonces el bloque lo adelantaban un poquito más y comenzaban a morder, a correr por acá, a tratar de quitarle la pelota a Ecuador a punta de un trabajo de presión muy intenso y muy bien organizado, ¿no? Lo hacían a veces a una altura intermedia, es decir, acá en toda la zona 2 que estoy delimitando, va desde acá hasta acá más o menos, y otras veces incluso adelantaban mucho más el esquema y lo que hacían era que presionaban directamente a Ecuador allá, bien cerquita
al arco de Moisés Ramírez, ¿no? Del arquero de Independiente del Valle. Entonces, de esa manera, pues Bolivia nos mostraba una tercera faceta defensiva que era adelantar el bloque y presionar la salida de Ecuador. Ya vimos las tres entonces. Contención zonal mixta, que fue la primera, en bloque medio-bajo. Después, defensa de presión intermedia, acá en la mitad de la cancha. Y también defensa de presión alta, que ya es, como lo estamos viendo acá, presionando directamente a Ecuador, casi que en la propia área de la tri. Perfecto, eso hacía Bolivia. Ok. ¿Qué hacía Ecuador entonces para responder ante esa estrategia defensiva de Gustavo Costas en Bolivia? Bueno, básicamente la tri, dirigida por Félix Sánchez, comenzaba a buscar cierta flexibilidad en su sistema inicial, en ese 3-4-3, y comenzaba a alterar, a cambiar el 3-4-3 para volverse más ofensivo y poder acercarse al arco de Carlos Lampe, y poder obviamente vulnerar ese sistema, esa estrategia defensiva de Bolivia que, como ya vimos acá, constaba y consistía de 3 trabajos defensivos diferentes. Bueno, vamos a ver cómo Ecuador empezaba a alterar el esquema. La primera alteración que hacía era pasar del 3-4-3 a un 3-2-4-1. Mantenía a Pacho, a Hincapié y a Torres en el fondo. Acá, a esta altura, se mantenían Moisés Caicedo y Grueso, muy juiciosos, repito, a la misma altura. Obviamente Algarañaz, como siempre, encima de Grueso, ya lo habíamos mencionado. Pero entonces acá ya empezábamos a ver un cambio. Estupiñán subía, Hurtado también, casi que se paraban como extremos, ya no como carrileros, como laterales, sino mucho más enfocados en la labor ofensiva. Franco interiorizaba y se paraba a la misma altura de ellos, y lo propio hacía Gonzalo Plata. Y arriba quedaba Leo Campana como única referencia de área. Entonces pasábamos del 3-4-3 a un 3-2-4-1. Y obviamente Bolivia, cuando veía que Ecuador hacía eso, también trataba de protegerse. Entonces obviamente Vaca, por ejemplo, bajaba un montón y se paraba a la altura de Quiroga y de Bejarano. Terceros por el otro lado hacía lo mismo. Y esa especie de 5-2-3 de Bolivia también se convertía en un 5-4-1, ¿no? Línea de 5 bien poblada en el fondo, 4 mediocampistas y Algarañaz arriba como única referencia, muy pendiente de Carlos Grueso como siempre. La segunda alteración del esquema de Ecuador era todavía mucho más ofensiva. Pasaba básicamente a un 1-3-6, dejaba a Pacho en el fondo solo. Acá veíamos ya un cambio, y es que Moisés se iba para adelante, Hincapié también por acá, Torres por acá. Hincapié y Torres se paraban a la altura de Grueso. Acá armaban una especie de línea de 3. Y arriba Ecuador básicamente poblaba todos los carriles y quedaba con 6 jugadores jugando a la misma altura, muy cerca al área de Bolivia. Entonces quedaba Pacho, 1, quedaban acá 3, Hincapié, Grueso y Torres, y acá 6 jugadores tratando de vulnerar ese esquema defensivo del equipo boliviano. Y obviamente Bolivia pues se recogía bastante, montaba ese 5-4 acá bien cerquita Carlos Lampe, protegía su área, trataba de ser un equipo muy sólido desde el punto de vista defensivo. Algarañaz arriba como siempre solo, bien pendiente de Grueso, ¿no? Ok, perfecto. Pero más allá de que Ecuador, y ojo con lo que voy a decir porque acá viene el principal problema, más allá de que Ecuador buscaba formas de cambiar su esquema y ser más ofensivo, siempre tenía 2 problemas muy recurrentes. El primero con este jugador, con Moisés Caicedo. Estaba muy solo Moisés. Más de una vez cuando compartía el eje con Grueso, como a Grueso lo tenían tan referenciado, él era el único capaz de crear juego por esta zona, pero estaba completamente solo. Entonces, como Grueso estaba con Algarañaz, Bejarano, por ejemplo, y Quiroga, más de una vez lo doblaban al pobre Moisés. Venían acá, lo marcaban de cerca. Moisés realmente no estaba teniendo una influencia muy grande en el juego, precisamente porque no tenía quien lo acompañara, ¿no? Había otros jugadores como por ejemplo Franco, que estaba muy estático, casi no se movía, mantenía todo el tiempo su posición, pero carecía de sorpresa, de ritmo. No tuvo un buen partido Franco. Leo Campana arriba también, muy fijado por los centrales. Entre Sagredo, Quinteros y el otro Sagredo, acá todo el tiempo estaban encima de él, y la verdad Campana no tuvo mucha influencia en el partido. Estupiñán estaba muy pegado a la raya, Hurtado también. Estupiñán y Hurtado no hicieron un mal partido, pero pues cada uno estaba como por su zona. Entonces Moisés no tenía realmente quien le colaborara en la creación. Gonzalo Plata del otro lado, y acabo de darle el segundo problema, el primero fue con Moisés, que estaba muy solo. A Plata le pasaba algo similar. Gonzalo fue el único jugador que entendió a lo largo de todo el primer tiempo qué tenía que hacer.
A diferencia de Campana, a diferencia de Franco, Gonzalo sí estaba con mucha movilidad. Aparecía por acá, por acá a veces, por la derecha, otras veces venía y le decía a Franco, hey, cambiemos de posición, vos anda a la derecha, yo vengo a la izquierda, e intentaba por la izquierda, a veces aparecía por el centro. Plata también estaba muy activo y eso me gustó mucho, por eso para mí Gonzalo fue la figura del partido, tanto por lo que hizo en el primer tiempo como en el segundo tiempo. Pero también Gonzalo estaba muy solo, al igual que Moisés estaba solo por acá, más atrás, Gonzalo estaba mucho más cerca al área de Bolivia, pero tampoco tenía realmente acompañamiento a la hora de poder ver cómo podía definir y crear alguna acción de peligro acá en la zona 3, ¿no? De 3/4 en adelante. Repito, Franco estaba muy quieto, muy pasivo y Campana también. Hacía falta algo más en Ecuador para ayudarlo a crear fútbol a Moisés y para ayudarle a Plata a romper esta línea de 5 del fondo. Porque Bolivia al final siempre acababa replegándose, poniendo mucha gente por acá por esta zona y a Ecuador le costaba poder penetrar. Ecuador hacía todo bien relativamente hasta llegar más o menos por acá, a esta parte del campo de juego, pero una vez tenía que ver cómo podía romper esa barricada, esa muralla boliviana, a la Tri se le estaba complicando. Paso al último punto de este video. Ya vimos que, más allá de que Ecuador respondía con la flexibilidad táctica, Moisés estaba muy solo y Plata también. Acá pasó el último punto. Cómo Félix Sánchez interpretó muy bien lo que estoy describiendo y cómo lo pudo solucionar para poder ganarle a Bolivia, porque el partido aquí todavía estaba 0-0. Bueno, Sánchez hizo lo siguiente. Dijo, tengo que encontrar alguna forma de darle más capacidad creativa al equipo y más movilidad, de tener más capacidad de sorpresa, porque si no Bolivia se la va a pasar los 90 minutos defendiéndose por acá y no voy a poder romper y el partido va a quedar 0-0 probablemente. Entonces, muchachos, yo acá les hago una aclaración. No puedo meter cambios, no puedo cambiar nombres. Esto ya está diseñado de esta manera y punto. Pero juguemos con la imaginación un poquito. Los invito a que pensemos y a que tratemos de imaginar para poder hacer que este análisis tenga sentido. A eso me refiero. Ya van a ver por qué se los digo. Porque Félix Sánchez lo que hace es lo siguiente. Dice, ok, Grueso está muy fijado, ¿no? Está muy perseguido por Algarañaz. Moisés está muy solo, entonces hagamos una cosa. Metamos dos cambios. Metamos a Julio Joao Ortiz, el chico Independiente del Valle, por Franco. Entonces, imaginemos que el 21, lo voy a sacar por acá a un lado, ya no es Franco. Imaginemos que acá ya no dice Franco, imaginemos que acá dice Ortiz. Que este ya no es Franco, sino que es Ortiz. Y de la misma forma, Leo Campana es reemplazado por Ener Valencia. Así que imaginemos que acá ya no está Campana, sino Valencia. Perfecto. Ya saben, el 21 es Ortiz y el 9 es Ener Valencia. Perfecto. Entonces volvamos otra vez a la explicación. Acá es donde soluciona Félix Sánchez. Cuando lo mete a Ortiz, Félix Sánchez cambia de esquema directamente. Mantiene a los 3 del fondo. Hasta ahí todo muy normal. Pero arma una especie de tribote también en la mitad de la cancha. Grueso queda acá parado en el eje. Moisés queda como interior por izquierda y Ortiz, recordemos que el 21 ya es Ortiz, pasa a ser interior por derecha. Y entonces acá ya Moisés empieza a tener más compañía. Ya acá empezamos a ver una pequeña sociedad que se crea constantemente. Y ya la sociedad es la de Ortiz con Moisés Caicedo. Ya empezamos a ver, por ejemplo, que cuando Moisés la agarra y entre Bejarano y Quiroga tratan de hacerle el 2 contra 1, acá ya hay una respuesta. Acá ya está Ortiz para decir, no, pará. Yo vengo y me acerco a Moisés y ya somos 2 contra 2. Ya hay paridad numérica. Ya hay un compañero que le puede decir a Moisés, hey Moisés, descarga conmigo, que yo también puedo crear juego. Que yo también tengo la habilidad de jugar en el medio campo y poder ver cómo llevarle la pelota a los que están arriba, a Hurtado, a Plata, a Estupiñán o a Ener Valencia, para poder marcar un gol. Entonces ya ese primer problema de la soledad de Moisés se resuelve plantando 2 interiores y con la compañía de Julio Joao Ortiz. Ok, ahora miremos el otro lado, ¿no? Acá también se arma una línea de 3 entre Estupiñán, Gonzalo Plata, que ya queda definitivamente como una especie de enganche, y Hurtado. Por eso hablábamos del famoso 3-3-1, ¿no? 3 acá en el fondo, 3 acá en la mitad de la cancha, 3 acá en zona ofensiva y un solo punta que es Ener Valencia. Y entonces acá se soluciona el otro problema, el segundo inconveniente que teníamos en el partido. Decíamos que Gonzalo Plata era el único que estaba intentando y el único que tenía movilidad,
Y el único que entendía perfectamente qué pedía este encuentro futbolístico. Bueno, ya con el ingreso de Enner Valencia, Enner no es el tipo de 9 que es Campana. Son 9 diferentes. Campana es mucho más estático, es mucho más un 9 de área, un tanque. En cambio, Enner es un jugador que entra, sale, se mueve por un lado, se mueve por el otro, aparece por acá, aparece por allá, mete desmarques de ruptura, o sea, hacia el frente, mete desmarques de apoyo, o sea, hacia atrás. Enner es un jugador mucho más picante, es mucho más picante. Es un gran jugador, la tiene muy clara, sabe muy bien cómo moverse, dónde posicionarse para encontrar lugares libres y también líneas de pase. Entonces, claro, ya estábamos acá con el 3-3-1 y también acá se solucionó el segundo problema, ¿no? Ya estaba Plata muy cerquita de Enner Valencia y entre ellos se creó otra sociedad. Ya Plata no era el único que intentaba por acá en el área de Bolivia, no. Ya Plata estaba acompañado por Valencia, ya eran dos por acá. Aparte Hurtados también estaba más cerquita, ya no estaba tan pegado a la banda. Y lo propio Pervis tampoco estaba tan pegado a la banda, sino que estaba más cerquita. Entonces Ecuador ganó peso en zona 3. Ganó más poderío ofensivo en el área de Bolivia. Y ya también Bolivia pues estaba sintiendo el cansancio porque Bolivia defendió todo el partido. Entonces ustedes saben que correr detrás de la pelota es algo complicado. Cuando vos tenés que defenderte te cansas más rápido. Y sí, entre esos factores, que fueron los dos cambios de Félix Sánchez metiéndolo a Julio Joao Ortiz para que acompañara a Caicedo y a Enner para que acompañara a Plata, entre esos dos cambios más el cansancio de Bolivia, muchachos, el partido se acabó rompiendo. Y en una jugada muy particular, viene Grueso por acá, hace una presión alta, roba, la pelota le cae a Gonzalito Plata, y Plata, que es un tipo que todo el partido estuvo muy enchufado, entiende perfectamente que tiene que hacer un pase de primera porque por acá está Enner Valencia parado solo. Enner literalmente también es muy inteligente para posicionarse, como que se escondió, nadie lo vio y el tipo estaba ahí parado solo. Recibió y la mandó a guardar. Perfecto, excelente, muy bien por la selección ecuatoriana. De esa manera Félix Sánchez resolvió el rompecabezas, pudo sacar adelante este encuentro futbolístico y su selección se acabó llevando el triunfo. Perfecto por la tri de esta manera, ¿no? Listo, muchachos, llegamos al final del video. Básicamente eso es lo que les quería mostrar. Repasamos el esquema de Bolivia, la estrategia defensiva de Bolivia, repasamos también lo que trataba de hacer Ecuador para responder ante ese esquema defensivo de Bolivia, repasamos los dos problemas que tenía Ecuador con la soledad de Moisés y con la soledad de Gonzalo Plata jugando a alturas diferentes, ¿no? Porque Moisés jugaba por acá en la mitad de la cancha y Plata ya jugaba casi que en el área de Bolivia, y después repasamos cómo cambiando al 3-3-3-1 Ecuador lo pudo solucionar con la compañía de Ortiz para ayudarlo a Moisés y con la compañía de Enner para poder también ayudarlo a Gonzalo Plata, más la interiorización de Estupiñán por un lado y de Hurtado por el otro, que para mí Hurtado también fue otro de los puntos altos del partido. Yo dije, las figuras para mí, número 1 Plata, acá lo pongo, número 2 Enner Valencia, ya ustedes saben que el 9 es Enner simbólicamente hablando en este video. Número 3, me gustó mucho lo de Ortiz. Ya ustedes saben que el 21 es Ortiz también simbólicamente hablando. Y en cuarto lugar lo puse a Hurtado. Me parece que hizo un buen partido. A Moisés, una mención especial también, es un crack. Pongámoslo por acá de quinto. De esa manera se desarrolló el encuentro futbolístico. Ganó Ecuador, derrotó, venció a Bolivia. Y bueno, así juega el Ecuador de Félix Sánchez. Gracias por llegar hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo análisis. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook. De igual forma denle like al video. Y la persona que quiera puede donar $1 para este canal a través de la plataforma que se llama Patreon. El link de Patreon se encuentra en la sección de comentarios, tanto de YouTube como de Facebook. Y por último, muchachos, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Gracias a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Los llevo en el corazón y nos vemos en una próxima oportunidad.